Chiquilla, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el que corresponde a riesgos ambientales químicos, que era unidad 2, pero enfocado directamente a lo que son las medidas de control. Ahora, ya el concepto de medidas de control lo hemos estado trabajando en otra asignatura también, que es seguridad industrial. Ahora, ¿por qué es importante ver o entender el concepto de la medida de control en sí? Porque va a ser la forma en cómo yo, trabajador, al estar expuesto a algún peligro, mediante los riesgos, voy a poder controlar algún parámetro del peligro para que a mí no me produzca un daño. O sea, hay ciertos elementos, como por ejemplo, si hay quizás un humo, algún vapor, algún elemento, ok, aparte de un sistema de extracción para que ese contaminante esté fuera, yo voy a también utilizar un elemento de protección personal. En este caso puede ser un respirador, por ejemplo, con un filtro, o con un filtro que va a servir para dos tipos de sustancias en realidad. O en lo que estamos viviendo ahora por temas de pandemia, quizás con un filtro, una mascarilla en este caso filtrante, una KN95, que de hecho acá tengo dos, que se ven similares, pero no lo son. Hay diferencias entre una y la otra, ¿ya? Una diferencia también del tamaño y el tema con lo elástico. Y también tenemos, por ejemplo, la nunca bien ponderada mascarilla desechable, ya que hay formas de colocársela, de cómo uno debe ajustarla, cómo manipularla, cómo sacarla. Ya hay varias cosas, incluso es más, cuando uno ya las va a dar de baja, cortarlas, ¿no? Para poder también tomar eso a consideración. Ahora, yo siempre he dicho que las medidas de control de una forma u otra están en función de la evaluación del riesgo para su efectivo control. O sea, yo tengo un riesgo, lo debo controlar, y eso no cabe duda. Todo riesgo se controla. ¿Y eso qué me lo refuerza? El artículo 184 del Código del Trabajo. Ahora, el artículo 37 del 594 también nos habla de que nosotros debemos suprimir los factores de riesgo, o de fondo trabajar los peligros directamente. De ahí que uno también diga, el 594, que es el decreto que yo le he dicho que empiezan a revisar, que empiezan a leer, porque lo vamos a ir trabajando en varias asignaturas, me dice eso, que debo trabajar entonces donde tengo un peligro, o sea, debo estar trabajando la fuente para poder trabajar algún parámetro y que éste llegue a la persona de manera de una manera que quizás no le haga un daño, o las medidas de control que uno puede establecer van a funcionar. Por eso es importante entender de que yo debo controlar todos mis riesgos, pero a cuáles les voy a colocar más, como más fuerza o más actividades, ya van a ser los que tengan un valor alto. Ahora, los riesgos en sí, si ustedes se dan cuenta, vienen de una forma u otra, uno los trabaja para poder evitar la consecuencia. Nosotros tenemos claro que tenemos el accidente fatal, tenemos accidente grave, y también tenemos las enfermedades profesionales. Por lo tanto, uno puede pensar, si tengo un riesgo, el cual afecta a la persona y puede tener una consecuencia fatal o una consecuencia grave, o me puede generar una enfermedad profesional como por ejemplo la hipoacusia o una silicosis, ok, también tenemos que aplicarle un control más intenso. O sea, uno también, aparte de lo que me diga la evaluación de riesgos, un riesgo alto, medio, bajo, también yo puedo empezar a enfocarme en la consecuencia, y en función de la consecuencia que origina ese riesgo, ok, trabajamos esto. No sé, chicas, si eso se entendió, por favor. Ya. Lo que recién estaba explicando, ¿se entendió? ¿O lo repito? Ya. Miren, nosotros sabemos que tenemos nuestro peligro, que va a ser el foco, acto, situación o condición. Y yo tengo un trabajador que va a interactuar con este peligro mediante los riesgos. Como por ejemplo, exposición a ruido o inhalación de gas y vapores. Perfecto. Por lo tanto, yo en función de ese riesgo voy a aplicarle una medida de control. Ahora, si yo el riesgo lo evalúo, le doy un número y me doy cuenta que los riesgos son altos, también debo aplicarle un control. ¿Cuál es el punto?
en primera instancia, uno se fija siempre en la evaluación de riesgo, si el riesgo es alto, medio o bajo. Ahora, yo también lo puedo ver de otra perspectiva. Si como consecuencia puedo tener, por ejemplo, un accidente fatal o un accidente grave en cualquiera de los 7 causales en sí, o un accidente grave que puede ser por 3 causales, o me puede generar una enfermedad profesional, eso también va a ser criterio ¿para qué? Para aplicar también medidas de control de manera más intensa o más completas. ¿Ya? O sea, la evaluación de riesgo y también enfocarnos en la consecuencia. O sea, en una instancia vamos a partir desde esta parte y de otra instancia vamos a definir las medidas de control en función de la consecuencia. No sé, chicas, si eso se entendió. Ya se Javier. Ahora, cuando uno también ve el concepto de medida de control y lo empezamos a llevar desde el punto de vista legal, claro, uno dice, voy a tener que aplicar un control. Ah, pero no nos fijemos en uno solo, porque como el artículo de trabajo dice todas las medidas de control, eso mismo nos permite poder trabajar varias medidas en paralelo. Ahora, hay consideraciones también con aquello y hay cosas que nosotros también tenemos que empezar a poder trabajar bien. En la práctica, las medidas de control siempre van a ser de dos tipos, las de tipo duras y tipo blandas. Las duras son en el fondo para protecciones, son cosas tangibles, cosas que tú puedes tocar, ¿ya? Ahora, primera observación con los elementos de protección personal. Esto es tangible, esto se puede tocar. Sin embargo, el elemento de protección personal siempre se va a considerar una medida de tipo blanda, siempre. ¿Por qué razón motivo? Yo esto lo puedo sacar, ya no existe. Es algo que es blando, desde esa perspectiva, ¿ya? O sea, si uno les pregunta, por ejemplo, en pregunta, una barrera no. O sea, una barrera tú la puedes sacar, pero eso que implica, Javiera, por ejemplo, el uso de herramientas. O sea, imagínate que tú tienes una baranda. La baranda, para mí, es una medida de control. Por ejemplo, cuando tenemos una escalera. Entonces, eh, esa baranda va a estar, pero se puede sacar, sí, pero requiere el uso de fuerza, el uso de herramientas para poder retirar esa barrera. O sea, no es tan sencillo de poder sacarla. Ahora, ojo con eso. Si yo tengo, por ejemplo, una barrera dura, que es tangible, que va a prohibir que yo no ingrese a un lugar, ¿yo la puedo sacar para reparar algo? Sí, lo puedo hacer. Sin embargo, una vez que yo haga la reparación, eso tiene que quedar tal como estaba antes. Se debe colocar. Ya, o sea, hay cosas que más adelante vamos a ir viendo esas explicaciones o esas formas. Ya que hay una unidad que tenemos que ver que se llama aislación y bloqueo. ¿Ya? Pero eso corresponde a la unidad 2 de riesgos críticos, que es una asignatura de nivel 210. Ahora, todo lo que sean medidas blandas van a ser procedimiento, instructivo, inspección, observaciones, entre otras cosas. Sí, Javier, las charlas son barreras blandas. Todo en el fondo, lo que sea documental o actividades que tú hagas para con los trabajadores, como hacerle una inspección, hacerle una charla, hacer una capacitación, que ojo, son cosas distintas, una charla y una capacitación son cosas diferentes, van a corresponder a medidas blandas. También los elementos de protección personal. O sea, casco, guantes, lentes, entre otras cosas. Pero lo que es tangible se considera siempre una barrera dura. Ahora, ¿por qué hago la diferencia entre las charlas y la diferencia entre las capacitaciones? Ya. Por esto un ejemplo, tenemos que hoy día hacer un trabajo en el cual implica medir gases con un equipo. Ah, ok, vamos a hacer la charla entonces de medición de gases, en específico. Ahora, una capacitación que implica que tú vas a tener que tener una tabla de contenidos, desarrollar un programa completo, ¿ya? Y eso quizás no sea un día, sean 2 o 3 días. Y aparte, eso también va a tener una evaluación. Por lo tanto, implica situaciones distintas. O sea, ambos funcionan. La charla es como lo inmediato para reforzar o recordar cierto aspecto. Pero lo demás tiene que estar bajo un programa. De hecho, cuando uno en prevención de riesgo, uno siempre va a hacer un programa de capacitación. En el fondo es tomar ciertas temáticas y desarrollarlas de manera más extensa, como por ejemplo los procedimientos de trabajo.
Ahora, las medidas de control hay que entenderlas de una forma u otra que van a ir funcionando en distintos lugares, en distintas zonas. O sea, por ejemplo, podemos trabajar directamente acá en la fuente, directamente en el camino o en la vía a donde está la persona, o en la proximidad o cerca de la persona, o en la persona. O sea, las medidas de control van a ir funcionando y trabajando en distintos aspectos, en distintos lados, en distintas áreas de esto, ¿ya? Para que lo puedan también tomar en cuenta, tomar en consideración. Ahora, en la práctica, ¿de qué va a depender la medida de control? Directamente de lo que estemos haciendo. O sea, acá no hay como una receta específica. Ah, este riesgo implica este control. De una forma u otra uno lo define, pero uno también tiene que darse cuenta de las características de lo que está haciendo. O sea, yo, por ejemplo, hay un equipo de protección respiratoria. ¿Qué es esto? Una full face o un respirador de rostro completo. También, Javier, de los peligros riesgos, directamente. Pero de los peligros, a mí que me interesa más que todas las características o las cualidades que tenga este peligro. Me explico. ¿Es lo mismo estar trabajando con una cosa que genere puro ruido que una cosa que genere calor? No, no es lo mismo. Van a haber diferencias, ¿ya? Ahora, eso chiquillas, lo vamos a trabajar más en taller. Vamos a empezar a hacer más en el transcurso del curso. Yo les voy a enseñar cómo, mediante análisis de casos, ¿ya? Cuáles son, cómo identificar los peligros y cuáles son sus cualidades, ¿ya? Y lo van a entender, chiquillas, súper fácil, ¿ya? Recuerden que igual mañana tenemos que trabajar lo que corresponde a los diagramas de flujo, ¿ya? Para empezar a entender cómo funcionan y cómo ordenar ciertas cosas. Ahora, claro, esto yo lo puedo trabajar, sí, lo puedo utilizar, pero va a depender de una característica muy importante. De la característica de peligrosidad, va a la redundancia, es sustancia peligrosa. O sea, si tengo sustancias tóxicas, utilicemos esto, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta de una forma u otra. Ahora, el EPP, yo siempre he dicho, el EPP hay que utilizarlo, sí, hay que utilizarlo. Sin embargo, tenemos esto que está acá, que en el fondo es la jerarquía de controles. Si ustedes se dan cuenta, la base de la jerarquía de controles son las medidas de ingeniería. Y esto de una forma u otra, chiquilla, uno la puede tomar como las barreras duras. Lo que son las medidas administrativas y elementos de protección personal, o el EPP, estas dos se van a considerar como medidas blandas. Razón, motivo. Las medidas de ingeniería siempre van a trabajar directamente en la fuente o en un lugar específico del lugar de trabajo, que va a ayudar a esto. Pero en cambio, el EPP y la medida administrativa van a ser medidas blandas, porque el EPP es un elemento de seguridad que uno considera barrera blanda, y las medidas administrativas están todos relacionados en administrar, por ejemplo, turnos, procedimientos de trabajo, exámenes. Son en el fondo acciones, más que cosas o elementos fijos o duros, ¿ya? Por eso que uno lo considera de esta forma. Ahora, cuando uno va trabajando las medidas de control, uno se pregunta, ok, tengo un motor, este motor genera electricidad. Ok, pero también va a generar quizás ruido, porque los motores suenan. También va a generar, por ejemplo, vibraciones, porque un motor vibra. No sé si alguno de ustedes cuando han andado en un vehículo siente que el vehículo está como vibrando. Es porque el motor va a producir eso, ¿ya? Y lo otro importante también de poder darnos cuenta es que va a haber combustión si el motor funciona a benzina o a petróleo. Vamos entonces a tener generación de humos nitrosos, por ejemplo, y monóxido, por la combustión. Entonces ese peligro, que en el fondo es el funcionamiento del motor, va a tener 4 riesgos o 4 peligros bien definidos. Y cuando el trabajador interactúa va a tener 4 riesgos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a ver las medidas de control. Y ahí empiezan después las batallas. Que no, que ingeniería, no, que lo puro EPP, no, que solamente esto, etc. Nosotros, desde el punto de vista legal, podemos proponer o sugerir cuáles serían las medidas de control a aplicar. Chiquillos, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí?
Y no es cierto que el empleador es el que en el fondo va a decir esta medida sí y esta medida no. ¿No es cierto? Exactamente. Ya recuerden que somos asesores. Por lo tanto, nosotros proponemos, en conjunto con los supervisores, que ocupemos una medida de ingeniería. Pregunta, en ese intertanto que yo estoy definiendo la medida y la estamos empezando a trabajar, ¿el trabajador puede quedar sin ninguna protección? ¿Puede trabajar sin ninguna medida de control? No, no lo puedo hacer. Bien chiquilla la respuesta. Mientras nosotros vemos o verificamos en la práctica qué medida de control o la medida, mientras definimos la medida se está implementando, el trabajador no puede quedar sin protección. Por lo tanto, va a tener que utilizar el EPP. ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón, ¿coloco la medida de ingeniería, entonces le retiro el EPP? ¿Lo puedo hacer de inmediato? No. Ya. ¿Y por qué no lo puedo hacer de inmediato? Porque ahora viene la siguiente pregunta. Oye, ¿y esta medida de ingeniería está funcionando? ¿Está haciendo el trabajo? ¿Está haciendo la pega? Y para eso quizás vamos a tener que evaluar nuevamente, hacer otras cosas. Cuando yo dentro de las evaluaciones me doy cuenta ¿cómo se llama? Que ya los niveles están bajando, el riesgo es más bajito, exactamente, para eso vamos a volver a evaluar. Y ya los niveles de riesgo están en situaciones seguras que no puede producir un daño al trabajador, en ese punto recién vamos a sacar la medida de control. En este caso que va a ser el EPP. ¿Ya? O sea, en este caso hay un tema de definir, tenemos el EPP, implementamos la medida, evaluamos si está funcionando y en función de esa evaluación sacamos la medida de control. Ahora, nosotros hasta el momento hemos hablado, por ejemplo, del concepto de riesgo, que es la probabilidad que un peligro cause daño o esto nace cuando yo interactúo con el peligro. Esa es la definición de riesgo, pero en la práctica van a existir distintos tipos de riesgo. Nosotros hemos visto lo inherente, los puros y los adquiridos. Que lo adquirido es cuando yo utilizo un elemento para lo que no está y voy generando riesgos que no corresponden a ese peligro en sí. Hay un concepto de riesgo que se llama el riesgo residual. ¿Le he explicado, chiquilla, el riesgo residual? ¿El que queda después de qué cosa? ¿No? Ya. Demos un segundo, chiquillas, para ver un casito. No, eso es distinto. Ya, déjeme buscar una cosa, chiquilla, denme un minuto. Ya se puede decir así. Ya. ¿Ustedes conocen esto? ¿Lo han visto alguna vez, chiquillas? Sí. Ya. Estos son los famosos áfonos. ¿Ya? Áfono, y en el fondo el prefijo a es sin y fono ruido, sin ruido. Ahora, tú te colocas esto y en la práctica tú sigues escuchando lo que está fuera en tu entorno, pero más bajito, mucho más bajo. Ahora, en la práctica, este aparato va a bloquear cierta cantidad de ruido. O sea, no es que tú te lo coloques y no vas a escuchar nada, vas a escuchar mucho más bajo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Imaginémonos que tenemos ciento y tantos decibeles. Y esto bloquea, por ejemplo, 115. Y esto bloquea 20. O sea, tú de 115 vas a escuchar 85. Sigue escuchando ruido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. Ahora, la ley, en este caso el 594, y otro protocolo que es el Prexor,
Bueno, ahí vamos después a explicar una diferencia entre ambas cosas. Dice que yo puedo estar trabajando y no someterme a un programa en específico hasta 80 decibeles. Entonces, ¿qué digo yo? Oye, pero si de los 115 yo coloqué estos 20 y estoy escuchando 85, pero resulta que me dice que puedo hasta estar hasta 80. 85 menos 80 son 5 decibeles, los cuales esto no va a poder controlar, no va a poder reducir. Esos 5 decibeles que yo no reduzco vendría a ser el riesgo residual, que en el fondo es el riesgo que tú no vas a poder controlar. Y que tú de una forma u otra estás aceptando que puede causar un daño más adelante. ¿Se entiende eso, chiquillas? ¿Sí? Ya. Entonces, más adelante vamos a empezar a trabajar incluso el concepto de riesgo. Cuando yo quiero empezar a ver los tipos, vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, vamos a encontrar 6 tipos de riesgo. ¿Ya? Pero eso lo vamos más adelante, no ahora todavía. Me interesa que lo veamos. Exactamente, Javier. Tú puedes colocar más medidas, pero aún así eso puede causar un daño. ¿Ya? Ahora vamos a ver más adelante que ese caso quizá que yo les explico ahora es un caso quizá que está como sobrevalorado, sobreexigido. Y vamos a tener que darnos cuenta de que van a haber como otras explicaciones u otras medidas de control. Ahora, eso en función con esto, ¿ya? Para poder entenderlo bien, que yo puedo, mientras defino qué medida aplicar, debo sí o sí entregarle al trabajador una medida de control, ¿ya? Para poder entenderlo de esa forma. Ahora, con lo que son las sustancias químicas, es importante empezar a tomar decisiones. Y una decisión bien concreta es ver bien cuál es la característica que tenga la sustancia. ¿Ya? Y eso es un tema. Razón, motivo. ¿Por qué para mí es tema? Ya. Y acá tengo un filtro y tengo otro filtro más. Ya. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre estos filtros, por ejemplo? Entre este y este que está acá. Chicas, ¿no? Ya, sí, tienen razón. Javiera tiene parte de razón. Es leche por si acaso, con chocolate. ¿Ya? No pienses que otra cosa. Ya. Ahora, esto que está acá, chiquillas, es un filtro para polvos. O sea, si yo estoy, por ejemplo, trabajando en un lugar donde tengo polvo que puede afectar al pulmón, o polvo que tenga, por ejemplo, sílice, puedo utilizar este que está acá. Y también, este existe en otra marca. Que está acá. En el fondo, son de tamaño muy similar, tienen características muy similares. ¿Ya? Ahora, esto es para polvos. Y en algunos aspectos también se puede utilizar para humos metálicos, como por ejemplo cuando uno está soldando. Tú vas a sentir el olor de una forma u otra, pero las partículas del humo metálico que van a contener metal, ese humo, van a quedar contenidas acá. Y lo que tenemos acá es un filtro mixto. ¿Qué significa mixto? Que va a servir tanto para polvos como para gases y vapores. Polvo, porque yo sé que es para polvo por el color que tenemos acá, por este color, que es un color magenta, si no me equivoco, por reconocer más de los 4 colores básicos por sexo. Y el color amarillo me dice que es para gases y vapores. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de gases y vapores sirve esto? En la misma etiqueta te va a indicar cuáles van a ser los agentes a utilizar o para que este filtro sirva. Dile respondo a Javiera. Y acá tenemos otro, ¿ya? Que en este caso te va a decir que es un poco distinto. La parte blanca también te va a indicar que es para un tipo específico de gases y vapores. Ya.
Usted, Javiera, me hizo una pregunta que le va a responder al tiro. Y este filtro también sirve para gases, vapores y polvos, ¿ya? Pero tiene características distintas que hace que funcione un poco distinto que este. Ahora, el tiempo de duración, que es el tiempo, chiquilla, es algo que es súper, que es bien decidor. Javiera, yo soy alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, yo mido un 82, para bien o para mal. Y tú, Javiera, eres más pequeñita, ¿no es cierto? No te voy a preguntar cuánto, pero eres más pequeña que yo. Sí, ya. Mi novia es bien chiquitita. Mi novia es bien pequeña. De hecho, mucho más chica que yo. Sí. Verás otra historia. ¿Cuál es el punto? Yo voy a respirar un volumen de aire. Y Javiera va a respirar un volumen de aire completamente distinto al mío y quizás en menor cantidad. ¿Por qué razón motivo? Porque tenemos organismos distintos. Yo peso más de 90 kilos. Por lo tanto, yo requiero más aire para todos mis procesos respiratorios. En el cambio, la mujer siempre va a requerir menos, porque como tiene un tamaño menor, ¿ya? Va a tener esa diferencia con el hombre. Y aparte el hombre va a tender siempre a tener un gasto energético, gasta más energía. Y eso que implica que para nosotros producir más energía, el ser humano en sí necesita oxígeno para que todo lo que sea los alimentos entren a los nutrientes, a lo que es respiración celular, entre otros elementos, y generemos energía, el famoso ATP. Ahora, independiente de esa parte biológica, vamos a tener volúmenes de aire o volúmenes respiratorios diferentes, distintos. Ahora, eso en la práctica va a generar un problema. Si yo tengo volúmenes de aire distintos, este filtro estos filtros para hombres y mujeres van a durar lo mismo. No, no van a durar lo mismo. Ahora, hay que partir de la siguiente base o siguiente premisa. Exactamente, la duración del filtro va a ser independiente para cada uno, para hombres y para mujeres. Incluso entre mismos hombres y mismas mujeres va a ser distinta. O sea, yo tuve una empresa, un colega que medía 1,95 m, mucho más alto que yo. De hecho, yo lo miraba arriba. Y en ese aspecto, claro, él, al ser más grande que yo, necesitaba mucho mayor volumen de respiratorio. Ahora, hay un tema que sí o sí va a ser como transversal para todos los filtros, para todas las marcas. Y de eso, chiquilla, le voy a mostrar una cosa antes que me olvide, ¿ya? Que voy a tener un filtro sellado, pero un poquito. Ya. Esto, chiquilla, es un filtro que viene sellado, viene de fábrica. De hecho, usted lo pueden tocar y va a sentir que tiene aire adentro, ¿ya? Ahora esto yo los compro porque cuando limpio el auto, por ejemplo, o hago aseo en la casa, o limpio el patio, como boto mucho polvo, utilizo esto, netamente para no enfermarme. O que me dé una crisis alérgica, una crisis asmática. Tú cuando abres un filtro de estos, te vas a encontrar lo siguiente. Que aparte de los filtros, ¿qué viene? Una hojita o un descriptor del filtro en sí. ¿Esto qué te indica? Dice que es un filtro contra gas y vapores y filtro de partículas. ¿Ya? Eso yo no lo coloco. Eso aparece acá. Viene con un manual. Y el manual viene con varias cositas, varias indicaciones. Bueno, este viene en dos idiomas. Viene en inglés y viene en español, ya por si acaso. Y acá viene algo muy importante que dice, límites de uso. La utilización del filtro ya debe ser conforme con la legislación en rigor, en vigente y sobre protección de la vía respiratoria y normas de diferentes organismos oficiales.
Dice también caducidad, y la caducidad hace referencia a cuándo vence esto. Dice textual, los filtros tienen impresa la fecha de caducidad, la cual será válida mientras se almacenen sellados en su envoltorio original, y siguiendo las recomendaciones de almacenamiento que indica este documento. Ahora, hay un tema con esto, chiquilla, súper importante, que este en sí no lo indica, ¿ya? Pero hay otras marcas que te va a decir lo siguiente, este mismo documento. O sea, yo sé que muchos tienen la costumbre de cuando compran algo nunca leer el manual. Lean el manual, por favor, para esto. Bueno, y acá están los filtros cuando están recién sacados, ¿ya? Están nuevitos, de hecho. Ahora, este ya está con un poco de uso, y si se dan cuenta, hay diferencias. El de acá presenta más desgaste. Ya, ahora lo vamos a guardar al tiro porque... Ya. Como estos filtros tienen carbón activado, cuando uno no lo está utilizando, debe hacer lo siguiente. Una bolsa Ziploc, y la bolsa la debe sellar, ¿ya? Y quede lo más hermética posible. Los filtros tienen carbón activado, aunque tú no estés respirando, el aire que circula va a empezar a absorber toda esta cantidad de material presente en el aire, ¿ya? Por lo tanto, por eso uno los vuelve a sellar. Lo importante de esto es que algunas marcas te van a decir lo siguiente, y viene mucho en relación con esto, con esta marca en específico, que esta es una que empieza con un número y termina con una letra, y es bastante buena en realidad. Que una vez que tú abres el filtro, tiene 30 días de uso de plazo para poder utilizarse, 30 días. Y ya pasados esos 30 días, el fabricante no garantiza que va a filtrar como corresponde. ¿Ya? Eso es un tema. Ahora, en primera instancia, un filtro va a durar 30 días. Pero en la práctica, ¿cuánto va a durar? Lo que tú, dependiendo de tu organismo. 1, volumen respiratorio. 2, la concentración del ambiente de trabajo. Y 3, el tiempo que tú estás expuesto. Hay un cuarto que tiene mucha relación con el primero, que es el siguiente, la actividad que yo estoy haciendo. Porque entre más me muevo, más volumen de aire voy a necesitar. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto asociado a eso es el siguiente. Entre más yo respiro, más aire ingresa con materia particulado o con partículas. Y estas partículas empiezan a qué cosa? A quedarse acá, quedarse acá, quedarse acá. Hasta un punto en el que tú vas a tener que hacer mucho más fuerza. ¿Eso puede pasar? Sí. Pero, por ejemplo, a mí me puede pasar en 2 semanas, a otra persona en 3 semanas, o quizás son tan complejas las condiciones ambientales que puede ser incluso un par de días o un par de horas. O sea que el punto cuál es, chiquillo. Chiquilla en este caso, porque parece que tenemos un caballero acá. Porque en la práctica siempre les van a decir, no, es que esto duran tantos días, esto duran tantos días, esto dura tantos días. Ya, eso es mentira. Ya, si fuésemos todos iguales, tuviésemos la misma capacidad de respiración y trabajando bajo las mismas condiciones, te creo que sea igual. Pero no es así. Ya, por lo tanto, es un tema a considerar. Entonces, la duración del filtro, ¿de qué va a depender? 1, de nuestro volumen respiratorio. 2, concentración ambiental. 3, el tiempo de exposición. Esos 3 factores, y eso es pregunta de prueba. Sí, es imposible. O sea, es imposible dar fecha o temas, plazos puntuales. Ya es como, por ejemplo, no sé, pues como por ejemplo cuando uno compra algo por internet y te dice, va a llegar dentro de un rango de días. Entonces, es también un tema. Ahora, acá empiezan a hacer varias preguntas también. ¿Cómo yo, trabajador, yo persona, me doy cuenta de que esto hay que cambiarlo, hay que renovarlo, colocarlo en uno nuevo? ¿Cómo lo podría hacer eso, chiquillo, entonces? Ya, cuando te cuesta respirar, o sea, tú tienes que empezar a hacer más fuerza para poder respirar. 1. Y el otro punto es cuando uno empieza a sentir un gusto extraño en la boca. Ya. Cuando uno trabaja en lugares con mucho polvo, con mucha tierra,
en esa instancia, tú vas a sentir en tu boca un gusto a tierra. Este filtro es el que se utiliza mucho en fundiciones, en este caso fundiciones de cobre, como por ejemplo la que está en Copiapó, cerca de Tierra Amarilla, y la que está en Potrerillos, ¿ya? Ahí en Potrerillos. Y ahí cuando uno está trabajando en fundiciones, hay un gas que es el famoso anhidro sulfuroso, el SO2, que es un gas asfixiante, que tú lo empiezas a respirar, te empieza a picar y te cuesta respirar un poco, se cierra la vía respiratoria. Cuando uno habla de agente asfixiante, asfixiante va a ser en dos formas. Uno, que desplace el oxígeno, y dos, que va a producir un cambio en la estructura acá. En el fondo va a empezar a cerrar toda lo que es la tralla completa. Y en ese contexto, cuando uno está expuesto a anhídrido sulfuroso, uno en la boca siente un gusto como a clavo oxidado. ¿Ya? Sí, cuando chico chupa un clavo. ¿Ya? Y uno siente ese gusto. Uno siente un gusto óxido. Es muy parecido al cuando uno se hace una herida, se chupa la sangre, ese gusto, pero mucho más intenso y un poco ácido. ¿Ya? Entonces, uno empieza a sentir el elemento que está protegiéndote al respirador. ¿Ya? Por si acaso, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, al principio yo les mostré estas dos cositas, ¿ya? Ahora, esta mascarilla puede durar hasta 4 horas. Y esta mascarilla puede durar hasta 6 a 8 horas, un rango, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay que entender eso? Porque en la práctica no son elementos eternos, son elementos desechables, ¿ya? Y eso hay que entenderlo de una forma u otra. Y lo importante es cambiarlo constantemente, o sea, cada 3 4 horas cambiarlo y cada tantas horas cambiar este. Ahora, diferencia entre uno y el otro es el sellado, ¿ya? Estas, pese a que se ven muy similares, muy parecidas, van a tener diferencias. Y una diferencia es el tamaño del elástico. Una, y dos, que esta es más pequeña. Esta está diseñada para una mujer que tiene una cara mucho más pequeña. Y este es la que uso yo. Esta es para hombre, porque en el fondo es más ancha, ¿ya? Y se te acomoda mejor a la cara. De hecho, esta es la que usa mi señora y esta es la que uso yo, en cuanto a marcas. Ahora, hay contexto y contexto en que uno va a utilizar. En lugares que quizás no tenga tanta ventilación, uno utiliza esta. Pero en cambio, si uno va a un negocio o va a hacer un trámite a la calle o al supermercado o a la feria, utilicemos esta. Ahora, yo sé que muchas veces ustedes han visto varias cosas malas con esta. Como por ejemplo, cómo se las colocan. Ya. Cuando tú sacas la mascarilla, la tienes que estirar de esta sección de acá. Y cuando te la coloques, fíjense que el dedo o la mano queda así. Y ahí automáticamente uno se la coloca. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, cuando me la coloqué, hice el ajuste acá arriba. ¿Ya? Cuando la mascarilla queda bien puesta, esta no se va a correr. Y eso viene asociado a qué cosa? A la posición de los elásticos. ¿Ya? El elástico entre más suelto queda, esto no es firme y se tiende a caer. Por lo tanto, uno muchas veces ve gente en la calle y ¿qué pasa? Que hacen esto. O se la bajan. ¿Ya? Primero que todo, el punto de acá nunca hay que tocarlo. Porque razón motivo uno puede agregar cierta cantidad de virus a esta cosa de acá, a esta sección. Pero lo otro importante es cuando uno está respirando continuamente, esto, por acá sale el aire de nosotros, y esto se empieza a calentar, se empieza a humedecer. Y eso que va a ser un momento tal que esto esté tan mojado, tan húmedo y tan caluroso que las partículas no van a ser retenidas, van a ingresar de manera directa. Por eso que hay que cambiarlo cada ciertas horas. Y por eso que uno nunca recomienda manipular esta sección. Ahora, ¿cómo uno la retira? Con los dedos, dedo meñique, y cuando uno lo va a botar, ya al medio. ¿Ya? Para que otra persona no la reutilice, netamente.
para poder tomarlo en cuenta. Ya, chicas y caballeros, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda, consulta de lo que estamos viendo? Ya. Ahora, chicas, vamos a pasar al tema que es ya más en materia, que son los famosos respiradores. Ya. Talla S. Un talla S acá. Un talla M y una talla L. Ya. Miren, acá tenemos dos respiradores que ustedes se van dando cuenta son iguales, ¿cierto? Se ven iguales. Se ven, pero no lo son. Los respiradores como estos se venden por talla. O sea, este está en talla S, talla M y también está en talla L. Un L no tengo acá. Y la pregunta mía es, ¿cómo yo veo las tallas? La talla se va a ver en esa sección de ahí. O sea, talla M, talla S. Y en este respirador, que es de la misma marca, pero un modelo distinto, te va a decir la talla ahí, talla L. Ahora, esta es una marca, y acá tenemos, por ejemplo, tenemos otra marca. Y en esta marca en específico, este modelo, te indica la talla I, que es una talla L. ¿Ya? Por si acaso. Y tenemos una tercera marca, un tercer modelo, que te va a indicar la talla en el costado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago referencia a las tallas? Por un motivo. Lo principal es que cada persona utilice el respirador con la talla que le corresponde, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque, ¿qué pasa si yo utilizo un respirador que no es de mi talla o me queda grande y estoy trabajando? No va a servir. Eso está claro, no va a servir. Tienes toda la razón, Javiera. No sirve para entrar polvo u otra sustancia. Pero también van a haber ciertas actividades o ciertas situaciones o condiciones que nosotros podamos generar que van a hacer que tampoco estos sellen bien. Y ojo, esto es tanto válido para estas cosas como para estas cosas. Y viene dado por barba o vellosidad exactamente. De hecho, el domingo me acuerdo que fui al supermercado, saqué mi permiso y todo eso, y me tocó ver una escena bien rara, bien un tipo mucho más alto que yo, pero con así una barba gigante. Y la mascarilla le quedaba así. De hecho, la llevaba puesta así, sin estirarla, y le quedaba a la altura de estas, más o menos. Ni siquiera ceñía, así, y con toda la barba completa. Le voy a ser bien franco, ese caso en específico es como que tú no tuvieras nada puesto. No sirve de nada, ¿ya? Primera regla y norma básica con el uso de respiradores para los hombres es cara afeitada, sin vello, sin nada, ¿ya? En ese aspecto hay que hacerlo, ¿ya? Ahora, la vellosidad entre hombre y mujer es muy distinta, o sea, el hombre tiene una patilla mucho más dura, la mujer tiene un pelo mucho más débil, por si acaso. Ahora, una cosa es la vellosidad, segunda cosa, maquillaje. O sea, maquillaje y esto no es válido, no se utiliza.
Y maquillaje y esto tampoco. O sea, la cara tiene que estar limpia. Y cuando me refiero a cara limpia, es que tú te la toques y esté suave, ¿ya? Y que no tenga grasa. O sea, todos transpiramos, todos generamos grasa, todos, en distintas cantidades, pero todo se hace así, ¿ya? Ahora, ¿por qué le hago tanta referencia a aquello? Ya. Si yo, por ejemplo, tuviese barba, o sea, tengo una patilla muy delgada, de hecho, tengo que rasurarme más para que esto funcione, ¿ya? Y esto también funcione. Cuando pasa ese evento, imaginémonos que está en la superficie respiradora. Y estos son los pelos que tengo en mi cara. Consulta, ¿hay aberturas o está todo cerrado, completo? ¿Ya? Hay abertura. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Como no está sellando bien, va a ser ingreso de sustancias al cuerpo. ¿Ya? Por eso es importante el tema de la limpieza de uno. Que uno esté afeitado, con la menor cantidad de vello posible, cara limpia, sin maquillaje, sin crema, sin nada de eso. Ahora, una cosa es la higiene que tengamos nosotros, uno, y dos, la higiene que tengamos con esto. Porque esto se puede, no se puede, se tiene que limpiar, se tiene que lavar. Y muchos me dicen, pero profe, si esto no se desarma. ¿Listo? ¿Me demoré cuánto? Segundos me demoré. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando yo trabajaba, yo mi respirador cada 2 días lo desarmaba completo. Tenía un bolsito, un bol, le colocaba agua tibia, entre tibia y helada, y una cucharada sopera de bicarbonato. Y dejaba toda esta sección completa remojando un par de minutos, luego lo enjuagaba y lo dejaba secando. ¿Ya? Ahora, acá tenemos una especie de válvulas, perdón, acá y acá. Y estas válvulas también las venden, ¿ya? Son intercambiables cuando se van gastando. Porque esto también se va a gastar. Tiene una duración, una vida útil. Ahora, ¿por qué le hago referencia a eso? Porque es importante que esto se limpie constantemente. ¿Ya? Muchas veces esto los venden con una especie de pad y venden unas cositas así, como lo que tengo acá en mi mano, que esto es un pad de alcohol isopropílico. ¿Y qué hace uno? Lo abre y la toallita la pasa por todo el contorno completo. ¿Ya? Por si acaso, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, hay otro factor asociado a la higiene de esto, pero no necesariamente quizás es por el uso. Es cuando uno lo tiene, no lo está utilizando, no lo está empleando como corresponde. Tú, por ejemplo, puedes estar haciendo un trabajo y de repente te saca el respirador y les va a tocar esto, ver esto, y lo tienen así. Ya, ¿esto es correcto, chiquillas y caballero? No. Razón, motivo. Eso, Javiera. Yo después te lo quiero utilizar, lo voy a soltar y todo lo que quede acá adentro va a entrar de inmediato. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el punto, chiquilla? Que cuando yo esto no lo estoy utilizando, debe estar así. Porque por lo menos sienta algo que sea lo menos posible. Que sea la menor cantidad posible. ¿Ya? Para que ustedes también tengan esa claridad. O sea, esto no, esto sí. Y cuando yo esto no lo estoy utilizando, debo desmontar los filtros y guardar una bolsa Ziploc sellada vacía. Ya. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? En primera instancia, nos dimos cuenta que hay distintas marcas y también distintas tallas. ¿Ya? Ahora, los materiales. Mire, fíjense en este respirador.
Es súper blando, muy blandito, ¿ya? Muy, muy blando, es de silicona, de hecho. Tú te lo colocas, al sacártelo, la cara te va a quedar marcada y va a pasar un tiempo, un par de minutos, y tu cara vuelve a la normalidad. Pero hagamos eso mismo con este respirador. No lo puedo hacer porque este es duro, es tangible, ¿ya? Me gusta mucho más este, porque se acomoda mejor a la cara, es mucho mejor. En cambio, este cuesta un poco más. Ahora, este es talla S y esta a veces cuesta encontrar, ¿ya? En los tallas M y L y talla M son los que tú encuentras en mayor cantidad en el mercado, ¿ya? No, son de más fácil acceder a ellos. Ahora, los tallas S existen, sí, están, sí, pero por lo general uno tiene que encargarlo y se demora un poquito, ¿ya? O si tienen en la tienda, tienen en muy pequeña cantidad, muy poco stock, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos este que es blando así, ¿ya? Tenemos este otro que también es blando, ojo, no, tiene acá su estructura interna y tiene la parte de acá afuera, por eso no se dobla como el que está acá, que no tiene nada, que es solamente la silicona, ¿ya? Pero tiene el mismo material. Y este también que es igual de blando, ¿ya? Pero que no lo puedo doblar como el inicial porque tiene todavía parte de su estructura, ¿ya? De lo que en el fondo le da la forma a esto. Y nosotros podemos colocarlo y podemos ajustarlo a la cabeza. Lo otro importante también tomar en cuenta es que esto también se va a empezar a gastar, se va a empezar a romper. No solamente parte de la estructura, sino también parte de lo que corresponde a la montura de esto con la silicona y también parte del arnés. Y si ustedes se dan cuenta, ahí está con una cinta. Y esto no está como esta otra parte, que esto está bien operativo. En cambio, esto no, está suelto, ¿ya? Porque se rompió. Y lo otro también importante son los elásticos, ya que los elásticos se van a gastar con lo que es la luz, con lo que es el sol, etcétera, ¿ya? Para que también lo tomen en consideración. Entonces, hemos visto tamaños, hemos visto materiales, hemos visto las tallas, ¿ya? Y las prohibiciones y elementos que nosotros debemos considerar a la hora de poder utilizar un respirador. En el fondo, todo lo que tiene asociado con la higiene de uno, y lo que uno puede hacer y no puede hacer. Hemos visto también un poco de los filtros. Ahora, yo recién a ustedes les mostré este filtro y les mostré este filtro. Si ustedes se dan cuenta, polvos, humos, gases y vapores. Polvos, humos, gases y vapores. Este en específico, este puntual, solamente polvos. Y este, polvos, gases y vapores. ¿Ya? ¿Qué lo dice? No lo digo yo, me lo va a decir siempre el envase o la marca. ¿Ya? Ahora, siempre viene una pregunta. ¿Qué marca elegir? ¿Qué marca comprar? ¿Ya? De hecho, yo a ustedes prácticamente ahora les mostré como el 60 o el 70% de las marcas. De hecho, esta es 3M, esta es Air, ¿ya? Esta es MCA y esta también es MCA, ¿ya? Y esta es marca 3M. Ahora, marcas, hay como 2 o 4 más, ¿ya? Que yo nunca las he comprado, nunca las he utilizado. O sea, hay una que sí la he utilizado y yo no la uso, porque no me gustó el material. No voy a decir la marca, ¿no? Por si acaso. Pero era muy dura. Que te la colocabas, era incómoda, te marcaba todo, no, y aparte tampoco era de mi talla, con la que me pasó en esa empresa. Ya, yo siempre he dicho, el mejor respirador es el que más te acomoda a ti y con el que tú te sientas más cómodo trabajando. Lo ideal de un EPP es que uno sienta que no lo tiene puesto, ¿ya? Que uno pueda moverse
normalmente, ¿ya? Para que también lo podamos tomar en cuenta, ese hecho. Ahora, el tema importante también con el EPP, que el EPP tiene que quedar bien puesto, bien colocado, es porque si yo lo estoy utilizando mal o está mal puesto, me va a empezar a generar una sobreexposición a un riesgo, que estoy trabajando con un riesgo más de lo habitual y pensando que lo que tengo me está protegiendo. Y eso puede ocasionar un daño peor a la persona. Ahora, vimos este filtro, ¿ya? Que este filtro en el fondo es lo mismo que esto. Ya. ¿Van a haber diferencias? Sí. Este filtro yo lo puedo trabajar, por ejemplo, en lugares más cerrados y tengo alta concentración de contaminante. Este filtro va a filtrar lo mismo que este, pero con la diferencia que este va a trabajar al aire libre, donde hay poca concentración de contaminante, o en lugares cerrados donde haya una buena ventilación y poca concentración ambiental de un contaminante, baja concentración, ¿ya? O sea, esa es la diferencia. Ahora, yo sé que muchos de ustedes esto lo han visto, pero la pregunta al millón, ¿los han visto desarmados? ¿O lo han visto abiertos? ¿No? Ya. Vamos a partir por este. O sea, cuando este está cerrado, el aire no entra por acá. Va entrando por los costados, ¿ya? O sea, si tenemos alguna tierra, mucha humedad, va a entrar acá y va a empezar después por un tema de respiración, entra todo lo que sea el aire, ¿ya? Pero no con tanta humedad, con tanta partícula. Ahora, esto hace este ejercicio. Acuérdense de eso, porque eso lo va a servir más adelante cuando queramos ver cómo está sellando el respirador, ¿ya? Ahora, lo que tenemos acá nosotros es el material filtrante, o sea, todo el aire que nosotros estemos respirando va a pasar por acá, ¿ya? Entonces, cuando te cueste respirar, tengas que hacer fuerza, o sientes el gusto a la gente que está en el ambiente de trabajo, ya sea un polvo, un gas, un vapor, hay que cambiarlo, ¿ya? Ahora, tenemos este. Ya. ¿Sienten algo como que está moviéndose? Como unas bolitas. Ya. Eso, chiquillas y caballero, que está acá, este es carbón activado. O sea, cuando nosotros empezamos a respirar, todo lo que es polvo va a quedar contenido acá, en esta sección de acá. Ahora, si es mucho la humedad y la tierra que hay, esto va a quedar completamente en la sección de acá. Y de hecho va a empezar después a costar respirar porque esto se empieza a bloquear. Miren, quizá con esto se ve mejor. Se dan cuenta que hay unas rendijas y después tú ves el filtro, ¿ya? Cuando esto cuesta o cuando se está tapando porque hay mucha tierra, mucho gas, mucho vapor, mucha humedad, en vez de hacer esto, empieza a pasar como que se empieza a cerrar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que cuesta respirar más? Sí, eso es lo importante tomar en cuenta. Entonces, lo que es polvos va a quedar contenido en la parte de acá, en esta parte superficial. Y lo que son los gases y vapores van a empezar a trabajar con el carbón activado. Por lo tanto, ¿qué va a empezar a suceder? Todo lo que son partículas contaminantes, etcétera, van a quedar contenido en esto. Y a tu cuerpo va a hacer ingreso una porción, una cantidad de aire limpio, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Ahora, esto funciona con fluidos, el carbón activado. Y cuando uno habla de fluidos, habla de gases
vapores y agua, ¿ya? ¿Y por qué agua? Porque el carbón activado también se utiliza para poder retirar cierta cantidad de cosas que pueda tener el agua, específicamente algunos metales, como fierro, cobre, níquel, cromo, cobalto, entre otras cosas, ¿ya? Y también va a funcionar por algunas sal, algunas cosas, con algunos carbonatos, por eso. Ahora, en la práctica, chiquillos, lo que yo a ustedes le he mostrado como filtros son como también los más recurrentes, o sea, son los que más se utilizan, ¿ya? O sea, es lo que uno más puede encontrar en el mercado. Ahora, con el tema de la pandemia, han habido aumentos de precios. O sea, por ejemplo, en una época costaba menos de 4.000 pesos y ahora, un par de meses atrás, cuando me compré unos nuevos, ya no estaban costando cerca de 4.000, estaban costando casi 8.000 pesos, casi el doble, ¿ya? Porque empezó a utilizar mucho todo este tipo de elementos para lo que es ámbito sanitario, protección de personal médico. Ahora, ¿qué es lo importante de una forma u otra? Es empezar a ver cómo yo trabajador, voy a verificar si esto está funcionando. O sea, en español, si el respirador que yo estoy utilizando está haciendo su trabajo, está haciendo la pega. Y para eso uno tiene que empezar a ver los sellados, cómo este está sellando, ¿ya? Así que para ese ejemplo, chiquillos, voy a utilizar un filtro de polvos. Yo voy a utilizar este respirador en sí. Ojo, este que estoy utilizando yo ahora para limpiar, cosas así. Entonces, miren, uno empieza esta sección de acá y una vez que entra, gira. Y cuando haces eso, automáticamente no sale. Con este filtro pasa eso. Lo mismo. Y con este filtro, lo mismo. ¿Ya? Va. Ahí. No sale. ¿Ya? Ahora, 3 tipos de filtro, un respirador. O sea, en la práctica, esto es un respirador no descartable, reutilizable, y lo que sí es descartable son los filtros, ¿ya? Ahora, cuando uno quiere empezar a ver cómo está sellando esto, lo primario es darnos cuenta de dos cosas. Ah, entra aire por acá y sale aire por acá. Por lo tanto, yo puedo hacer una prueba que va a ser tapando las entradas y tapando lo que es la parte de exhalación, ¿ya? Entonces, primero que todo vamos a montar los filtros, ¿ya? Para poder hacer ese ejercicio. Ya. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije antes que estuviésemos acordándonos de esto? Perdón, de esto, ¿ya? Razón motivo, cuando yo tengo puesto este filtro en mi respirador y yo quiero bloquearlo, lo aprieto. Si esto está suelto, en cambio si lo aprieto, se chupa, ¿ya? Por si acaso. Los de lenteja, yo que hago con mi pulgar, lo coloco ahí. Automáticamente no va a respirar aire, porque está bloqueado. Y con este, sin obstrucción, no se bloquea para guardarlo.
Lo que pasa es que yo tengo que bloquear la entrada de aire para ver si mi respirador está sellando. Cuando el respirador sella bien, tú vas a notar que se contrae, se relaja y se contrae. Es como un corazón, ¿ya? Vamos a hacer la prueba, chiquillos, ahora. Ya. Si ustedes se van dando cuenta, ya, ahora recién yo puedo utilizarlo bien, porque ahora veo. Este chiquillo es un respirador de medio rostro, o sea, va a ocupar solamente la mitad de mi cara. La diferencia de este, que es una full face, o sea, rostro completo, ¿ya? Ahora, una de las cosas que ustedes están notando primero es que mi voz se escucha mucho más baja, y es como que estuviese hablando encajonada, ¿ya? Eso a la larga nos va a generar un problema a nosotros, si tenemos que comunicarnos con otra persona. Por lo tanto, es importante empezar a ver ciertos temas en algunas faenas subterráneas por lo general, cuando uno quiere comunicarse con alguien y tiene esto, y por tema de oscuridad, hay códigos de señales con luces. Ya. Ahora miren, vamos a empezar a ver cómo está quedando sellado esto. O sea, ¿se dieron cuenta que esto se empezaba a contraer y relajar, chiquillos? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿se escuchó como que entrara aire por alguna parte? Ya. En ese caso, está sellando bien. ¿Cuándo va a tener problemas bajo el siguiente punto de vista? ¿Se sintió una salida de aire? ¿O que entra aire por otra parte que no fuera esto? Sí. O sea, chicos, en ese aspecto, ¿qué está sucediendo? Ah, ok. Tengo ingreso de aire. No está sellando adecuadamente esto. O no está sellando, mejor dicho, lo que está acá. Y eso puede verse por varios motivos, por varias cosas. Uno, la patilla, que esté suelto esto, o esté sucio esto. Por lo tanto, es importante identificar esas cosas. Ahora, la segunda parte es construyendo acá. Ya. ¿Se dan cuenta de lo siguiente? Que esto se contrae, pero también empieza a salir aire por los costados de acá abajo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo me estoy dando cuenta que está sellando, pero cuando yo voy a respirar, también está saliendo aire por acá. O sea, no está sellando correctamente. Para que selle correctamente, tú al bloquear esto, no se debe escuchar ningún ruido y esto debe estar automáticamente contrayéndose, relajándose, contrayéndose, relajándose. ¿Ya? Ahora, yo a ustedes les mostré este, que es una full face. Yo esta no la puedo utilizar con mis lentes. ¿Ya? No la puedo utilizar. Por lo tanto, yo debo utilizar ¿cuál? Medio rostro. Ahora, y me dicen, pero profe, entonces lente de contacto. Sí, yo utilicé muchas veces esta con lente de contacto y es lo más desagradable que hay. Porque el lente de contacto ya tienes que echarte gotita y si queda mal puesto puede haber problemas. Y con más encima, con la temperatura y la humedad de esto, es complejo. Ahora, venden también un artículo o un accesorio que tú lo colocas internamente y te puede colocar los lentes. ¿Ya? Pero eso lo he visto muy pocas veces. Ahora, cuando yo tengo puesto el respirador, mi vista se afecta, mi vista se limita, o es como que no tuviese nada puesto y puedo ver normal. ¿No es cierto? Veo normal, automáticamente. O sea, mi rango de visión es esto.
¿Cuál es el tema? Si utilizo una full face, mi rango de visión se limita. Por lo tanto, esto puede generar o agregar riesgo a los trabajadores. Sí. Primera cosa, esto se utiliza cuando estamos trabajando con sustancias tóxicas. O sea, con arsénico, cosas que en cantidades muy pequeñitas, muy bajas, te pueden ocasionar la muerte. Por lo tanto, si uno va a trabajar esto, tiene que trabajar en lugares en los cuales haya poca gente interviniendo y haya pocas características que, que te puedan afectar tu movilidad, ¿ya? Y que pueda ocasionar algún elemento que te pueda ocasionar algún daño, para poder tomarlo en cuenta, ¿ya? Chicos y caballeros, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o alguna consulta o algún reclamo o algo que no se haya entendido? ¿Todo claro? Ya. Entonces, chiquillos, vamos a avanzar un poco más con la PPT, ¿ya? Para poder dejar avanzado lo más posible, para que la próxima semana pasemos a la colita de materia que nos queda, ¿ya? Y tratemos de optimizar un poco más el tiempo para ver si nos alcanzamos a hacer un repaso. Siempre y cuando pasemos toda la materia y nos quede una colita libre, ¿ya? Para poder entender. En todo caso, chiquillos, ya más adelante vamos a talleres prácticos y en taller 3 vamos a estar trabajando con esto específico. Bueno, y vamos a ver todo el tema de los tipos de filtros, cuándo utilizar, por ejemplo, un filtro café, un filtro amarillo, un rosado, un magenta, un verde, porque este sí, porque este no. Ese tema de detalles, chiquillos, lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ya? Pero se va a ver, para que ustedes no se queden con la sensación de que la materia no se está revisando, no se está viendo, ¿ya? De igual forma, chiquillos, si ustedes van teniendo dudas o consultas de lo que estamos viendo, me la hacen, ¿ya? Me la hacen. Si van a necesitar un horario para que poder ver los próximos trabajos o si tienen dudas sobre los trabajos siguientes, me lo hacen saber, ¿ya? Aparte del horario que voy a tener que darles, al igual que el trabajo anterior, que fue un miércoles, ¿ya? Lo vamos a repetir también ese horario, para que ustedes también puedan hacerme consultas. Bueno, no se olviden que si envían correos, yo también se los respondo, ¿ya? Ya está armado. ¿Se dieron cuenta que uno se demora muy poco en desarmollar y armarlo? ¿Ya? Para que también lo consideren. Ahora, hay un tema con esto. Esto es como mi cepillo para dientes. Es personal e intransferible. ¿Ya? Por si acaso, esto no se presta. Para que lo tomen también, lo tomen en cuenta, lo tomen en mente. Chicos, dejen sacar un poco de cosas acá porque tengo tanta cosa que no puedo ni trabajar. Y me tuve que traer estas cosas de la oficina, así que... Pero bueno, ustedes saben el contexto por qué. Ya. Vamos a compartir pantalla. Ya. Ahora, chiquilla, lo importante de las medidas de control es que nos permiten tratar y reducir los riesgos. Nunca nos olvidemos que nosotros, cuando hablamos de este concepto, hablamos de 2T. Recuerden que son 4T. Terminar, tolerar, transferir y tratar. Terminar un riesgo es decir que el peligro es cero, por lo tanto no tiene lógica. Nosotros igual tenemos que trabajar. Quizá el peligro puedo cambiar, o puedo cambiar alguna propiedad o atributo, pero nunca voy a decir que mi peligro es cero. Lo que sí yo puedo hacer es tratar el riesgo. ¿Para qué? Para tratar de reducir la consecuencia que la consecuencia sea mucho menor, sea mucho más baja. Eso es lo importante en medida de control. Ahora, ¿yo puedo transferir un riesgo? Sí. Puedo transferir que una empresa haga un trabajo. Sin embargo, lo que yo nunca voy a poder transferir en sí es la responsabilidad civil y penal. O sea, uno es subsidiariamente responsable con la empresa que contrata. O sea, si esta empresa tiene un accidente, tú también tienes responsabilidad en aquello. De ahí la importancia del artículo 13 del Decreto Supremo 594, que obliga a la empresa a verificar y ver las medidas de control de los trabajadores, tanto propios como contratistas. ¿Ya? Chiquillos, les insisto,
revisen el 594. Háganlo, porque les va a dar muchas orientaciones y mucha ayuda en varias cosas que estamos trabajando y vamos a trabajar y vamos a ver, ¿ya? Aunque parezca más a ver. Lo otro importante de las medidas de control que permiten gestionar el riesgo, o en este caso poder gestionar y administrar las medidas de control, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar un tema, un accidente, o que si esto ocurre la consecuencia sea la menor posible, y eso es pregunta de prueba. Ahora, ¿qué sucede con la higiene industrial? En términos sencillos, las medidas de control en términos de higiene industrial se considera la higiene operativa. Nosotros tenemos una higiene que en la práctica va a ser una higiene evaluativa, en la cual evaluamos nosotros a alguna gente en el medio, o le hacemos un examen al trabajador para ver cómo es su condición de salud, uno, y dos, va a estar orientado a la operativa, que en el fondo, a partir de las evaluaciones que estamos haciendo nosotros para ver cómo están trabajando los riesgos, cómo esto se está manifestando, vamos a tomar o vamos a aplicar medidas de control en las personas, ¿ya? O sea, una evaluamos y otra la parte operativa, que es implementando las distintas medidas de control, para tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, chiquillas y caballeros, recuerden siempre que las medidas de control van a estar dadas en función de mi peligro, ¿ya? Y si yo tengo una medida de control implementada de una forma u otra, debo evaluar para ver si están funcionando. La evaluación de las medidas de control es mucho más sencilla hacer en higiene industrial, mucho más sencilla, ¿ya? Porque yo tengo un agente, ese agente lo mido, controlo y vuelvo a medir. Y esa medición me da un equipo. Por lo tanto, es más tangible, es más visual para nosotros. En cambio, en seguridad, ahí eso vamos a verlo más adelante. ¿Ya? No lo trabajemos ahora, pero tengamos el concepto, eso sí, de cuando yo quiero revisar cómo funciona la medida de control, es más fácil en higiene industrial, más sencillo en higiene industrial que en seguridad. ¿Ya? Pero dejémoslo hasta ese punto. No lo trabajemos todavía. Por lo tanto, ¿qué deberíamos nosotros con la medida de control? Primero que todo, identificar los procesos, y en este caso los peligros, porque en el fondo el proceso es lo que va a generar, va a ser la fuente de un peligro, ¿ya? Identificar el o los agentes presentes, si tenemos, por ejemplo, agente ruido, algún agente químico, vibraciones, calor, etc. Y una vez que lo identificamos, evaluar los riesgos presentes, y en este caso de higiene industrial va a ser evaluar el o los agentes presentes. Cuando uno habla de la evaluación de riesgo, hay que hacer la diferenciación automáticamente. Evaluar los riesgos higiénicos y evaluar los riesgos de seguridad. ¿Ya? Eso se tiene que hacer completamente por separado, para poder tomarlo en cuenta. Bueno, definir los controles e implementar los controles definidos. Ahora, recuerden que mientras nosotros estamos identificando o definiendo, perdón, las medidas de control, debemos estar aplicando un elemento de protección personal, ¿ya? Para que también lo tengamos en cuenta. Y después, evaluar si los controles son efectivos, ¿ya? O sea, nunca olvidemos, yo controlo, evalúo, controlo, evalúo. Y eso, chiquilla y caballero, empieza a producirse un proceso iterativo. ¿Iterativo en qué sentido? Voy a estar evaluando un control que coloco. Por lo tanto, si la evaluación me dice que el control no está funcionando, hay que modificar el control. Por lo tanto, que un control se modifique o permanezca o se mantenga en el tiempo va a ser resultado directo de la evaluación de riesgo, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, identifico mi peligro, reconozco los distintos riesgos, voy a hacer la evaluación, que la evaluación desde esta perspectiva es medir y comparar. ¿Para qué? Para que, dependiendo del resultado o el valor de riesgo, apliquemos controles más intensos o más específicos. Porque recuerden que todo riesgo se controla. Pero la evaluación de riesgo nos va a decir que los riesgos más críticos se van a tener que evaluar, controlar de mejor manera. Y de igual forma, nunca olvidar lo siguiente. Si tenemos alguna consecuencia que puede ser un accidente fatal o grave, o una enfermedad profesional que sea sordera o hipoacusia, automáticamente, por la consecuencia, nosotros también vamos a tener que empezar a aplicar las medidas de control necesarias para evitar o tratar esos riesgos que me puede originar esa consecuencia, ¿ya? Es bueno, chiquillas y caballeros, que empecemos a trabajar esto, ya que nos demos cuenta de que esto va a ser acá, de que esto es para evitar esto, de que en función de la evaluación de esto vamos a tener los controles, que esto va a depender de mi peligro, y así sucesivamente, ¿ya? Más adelante vamos a ver cómo esto también lo podemos como alterar,
Como qué pasa si yo coloco esto en esto, cosas así. Vamos a ir cambiando ciertas cosas. Y eso va a pasar más adelante, que no me va a percatar que en riesgo y medidas de control hay que producir cambios. Pero eso lo vamos a ver en su momento, no ahora. Ahora, la evaluación de riesgo, chiquillo, es un punto importante, porque en función de esto es como yo voy a controlar. Ahora, el decreto 594 o el DC 594, ¿cómo funciona con esto? Va a funcionar en varias perspectivas. Perspectiva 1 te va a decir cuáles son las sustancias prohibitivas que tú no puedes trabajar bajo ningún punto de vista. 2, te va a indicar que para ciertos tipos de sustancias químicas vas a tener que hacer qué cosa, cierto tipo de examen, tanto de sangre o de orina, y cuándo hay que hacer estos exámenes. ¿Ya? Netamente eso, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Y lo otro importante de 594, que te va a explicar o definir cuáles son los límites máximos que tú puedes estar expuesto tanto para agentes químicos como agentes físicos. Y lo otro importante, que te va a obligar a qué cosa, a que si durante la evaluación hay un parámetro que está alterado o sobre la norma, tú qué vas a tener que hacer, aplicar medidas de control inmediatas. O sea que el control de riesgo de una forma u otra hay que hacerlo, ¿ya? De una perspectiva u otra, para tomarlo en cuenta. No solamente producto de una evaluación de riesgo, sino que al realizar un examen, este salga alterado, ¿ya? O hacer, por ejemplo, una medición ambiental, esta también salga alterada, ¿ya? Ahora, el contaminante debe ser identificado. Una vez que se identifica, se mide y se valora. Si ustedes se dan cuenta, el medir y valorizar o darle un valor, y eso contrastarlo, compararlo con algo, en sí esto es la evaluación, ¿ya? Por si acaso. Ahora, valoro y puedo tener un trabajo que no necesite medidas de control y un trabajo que sí necesite medidas de control. O sea que tengamos que hacer una corrección del puesto o el ambiente de trabajo. Y una vez que hago la corrección, ¿qué debo hacer yo nuevamente? Medir. Aplicar una medición. En este caso, con un equipo de medición. Que esos chiquillos vamos a estar trabajando más adelante. Van a tener clases específicas de equipos. De cómo se utilizan, entre otras cosas. ¿Ya? Hasta este punto, ¿duda, consulta? Chiquillas, ¿no? Ya. Ya, Crubines, lo dejamos hasta acá.